Gracias. Vamos a presentar la siguiente conferencia. Vamos a seguir con el tema de contactología. Va a estar a cargo del licenciado Javier Villanueva, que va a hablar del ABC de la adaptación de las lentes blandas tóricas. El licenciado Javier Villanueva es optómetra, jefe de la unidad de negocios de lentes de contacto y equipos ópticos de MOD, Sociedad Anónima. Ha hecho un posgrado en administración de empresas. También ha cursado un programa de alta dirección para ejecutivos de la Universidad de San, gerencia de ventas. Ha hecho también la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, la especialidad de marketing y ventas. Y es optómetra, aquí está lo que buscaba yo, es profesional técnico en optometría de la EXPO, la escuela de optometría y óptica de la ciudad de Lima. Ha hecho diplomado internacional de lentes de contacto en la Universidad de La Salle, curso de contactología especializada en la clínica Oftalvisión en Medellín y otras especializaciones que ha realizado el licenciado Villanueva. Actualmente es docente en el Instituto Peruano de Optometría y Salud Visual y docente del Instituto ISTEM de San Fernando, también de Lima, Perú. Es miembro de la IACLE, Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto, y ponente de congresos, cursos y capacitación a nivel nacional e internacional. Argentina, Ecuador y Colombia. Bueno, antes de dar paso a la conferencia del licenciado Villanueva, también quiero comentarles que había venido varias veces a Argentina, es uno de los instructores de los cursos, de las conferencias que hacemos cuando vienen disertantes internacionales. Javier, además es un amigo. Bueno, Javier, muchas gracias. Vamos a sus aplausos también. Yo soy el aplausómetro, el aplaudidor, digamos, de acá. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Roberto, por la confianza, ¿no? Por confiar en este humilde servidor. Bueno, y siempre dispuesto, ¿no? A aportar en algo de nuestra experiencia, ¿no? En lentes de contacto. Bien, como bien comentaba Roberto, ¿no? Bueno, yo tengo una formación, vamos a llamar así, técnico profesional en el área de optometría y lentes de contacto, y también tengo la formación en mercadeo, ¿no? En mercadeo y ventas. Entonces, eso nos ha servido complementar, obviamente, nuestro trabajo tanto en el campo y también en base a la atención, lo que se refiere a la atención al cliente, ¿correcto? Eh, Quería saber si se escucha bien. Bien, Sí, perfecto, Javier, se escucha perfecto. bien. Entonces, continuamos. Bueno, siempre está la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿qué adaptar primero, ¿no? Lentes de contacto blandos, lentes de contacto gas permeables, pero bueno, hay algo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo en nuestro país, de que más publicidad o más atención se está dando a los lentes blandos, ¿no? Bueno, obviamente por la comodidad que tiene a la primera impresión sobre todo el usuario, el paciente, ¿no? Pero siempre no debemos olvidarnos de que la primera opción siempre debe ser un lente de contacto gas permeable, ¿no? Estoy hablando ya de un paciente que es candidato, un paciente que es motivado, que tiene mucha motivación por utilizar lentes. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué utilizar primero un lente gas permeable? Bueno, primero, todos lo sabemos, ¿no? Por tener una excelente calidad óptica. Además, si comparamos pues un lente de contacto gas permeable anual, que en buena cuenta se reemplaza cada año, y lo comparamos con un lente, en este caso un lente customizado, un lente tórico anual, definitivamente un lente gas permeable va a transmitir mayor oxigenación. Ahora algo también que es importante, un lente de contacto gas permeable trae menos complicaciones que un lente de contacto blando, ¿correcto? Bueno, pero ese es solamente para una pequeña introducción. Pero ya estamos en el caso, ¿no? De que el paciente ya le hemos hecho la prueba con el lente de contacto gas permeable y bueno, y no lo tolera. O también, ¿no? La misma evaluación tanto subjetiva, no objetiva, nos indica pues de que de repente no es un candidato para un lente gas permeable esférico, entonces pasamos a una opción que vendrían a ser los lentes blandos tóricos. Bien, ¿cuál sería nuestra experiencia? ¿No? Esto lo quería comentar, nuestra experiencia en lentes de contacto blandos tóricos customizados o hechos a la medida del paciente. ¿No? Que es pues, que básicamente lo que manejamos acá en Perú, tenemos
una buena participación del mercado con estos lentes customizados. Bueno, estas son cifras que, esto, información, ¿no?, que nos alcanzó el optómetra Guillermo Carrillo, solamente conocido por ustedes, ¿no?, donde en una población pues de más de 40.000 pacientes evaluados en una asociación que se llama Mirada Perú, se encontró pues que teníamos pues la gran mayoría, no más del 63% eran astigmatas y más o menos igual o mayor a 68% tenían cilindros más de 0,75, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar como resumen acá? Que tenemos pues definitivamente un público potencial, ¿no?, para poder adaptar lentes de contacto blandos tóricos. Ahora, en cuanto a la prevalencia del astigmatismo, ¿no? No sé si se ve bien parece que no llegó bien la imagen. Bueno, acá no salen los números, pero generalmente acá, bueno, en esta torta, ¿no?, la gran mayoría son pacientes que presentan astigmatismo con la regla, luego, en menor proporción, astigmatismos contra la regla, y un porcentaje muy bajo, lo que serían astigmatismos, lo que conocemos como oblicuos, ¿correcto? Entonces, vean ustedes, acá tenemos hemos podido rescatar esta información, ¿no?, que un estudio realizado en el año 1974, ¿no?, realizado por Brian Holden, que sacamos como conclusión, dentro de una de las conclusiones, ¿no?, de que el 45.4% de usuarios de lentes de contacto blandos esféricos tenían astigmatismos residuales de 0,75 dioptrías o más. Entonces, ¿qué significa esto? De que estos pacientes usuarios de lentes blandos esféricos deberían estar utilizando blandos tóricos y no lo hacían. Por diversas razones. Dentro de ellas encontramos de que los pacientes, el público usuario, el público de a pie, todavía no terminan de enterarse de la existencia de las correcciones visuales que están a disposición, como por ejemplo los lentes de contacto, ¿correcto? Seguramente en otros países también sucede de que la gran mayoría de personas piensan de que los lentes de contacto solamente tienen un fin cosmético nada más, ¿no?, que solamente es para cambiar el color de ojo. Y cuando luego en la consulta vamos conversando y le vamos informando que tenemos pues toda una variedad de lentes de contacto, de verdad que el paciente se asombra, ¿no? Como si los lentes de contacto blandos tóricos tuvieran pues fuera el descubrimiento del siglo, cuando no es así, pues cuando sabemos que los lentes blandos tóricos están con nosotros, bueno, ya más de 30 años inclusive. ¿Qué más? También en una población promedio, aproximadamente un 42% de la población presentan ametropías. Pero de este 42%, ¿cuántos pacientes tienen astigmatismos significativos, ¿no? Hablando ya de más de 0,75 dioptrías, ¿no? Y están adaptados con lentes blandos tóricos. Es una pregunta, pues, que para analizar, ¿no?, en cada país. También, según la IACLE, ¿no?, la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto, más o menos en el año 2006 o 2007, recuerdo, se hizo un muestreo, ¿no?, una encuesta, ¿no? Y se dio a determinar de que del 100% de pacientes que optan por algún tipo de corrección visual, solamente un 1,5%, ¿no? Bueno, exagerando, hasta 2% de pacientes usaban lentes de contacto. Entonces, pienso yo de que falta mucha información por parte de los profesionales, ¿no? Y también, a su vez, por los asesores de ventas que posiblemente trabajan con nosotros en información de los pacientes, cuáles son las alternativas de corrección visual que existen, ¿no? Porque no solamente son las gafas, sino también dependiendo obviamente del ritmo de vida del paciente, dependiendo de las actividades que realiza, también se puede utilizar lentes de contacto de manera alternada. Pero ¿qué sucede? Nos damos cuenta de que vemos pacientes que son o solamente usuarios de monturas, de gafas, o solamente usuarios de lentes de contacto. Entonces, cuando estos lentes se pueden utilizar pues de manera alternada, y eso lo vemos siempre. Entonces, como le decía, en la formación que tengo y también, bueno, en la empresa donde trabajo, estamos mucho en contacto con los pacientes y también con nuestros clientes, y nos damos cuenta pues de que
de que cuando un paciente por algo de motivos extravía un lente o se le deteriora, este paciente quiere que el lente lo fabriquemos lo más rápido posible para que continúe con sus actividades diarias. Pero ¿qué sucede si este paciente de repente tuviera pues sus gafas a la mano, tranquilamente continúa con su vida y luego pues se acercará a la consulta cuando tenga un tiempo, un espacio para poder hacer la reposición? Bien. ¿Hasta aquí está claro, por favor? Ok. Gracias, Mario. Bueno, si analizamos cuáles son las alternativas de corrección, tenemos pues la primera opción que siempre se presenta que son las gafas, o mejor dicho, los pacientes siempre piensan que la primera opción son gafas, pero luego cuando vamos informándole acerca de otras alternativas, como por ejemplo los lentes de contacto, tenemos pues dentro de ese grupo los lentes de contacto gas permeable esféricos, gas permeable tóricos, lentes de contacto blandos tóricos, y también tenemos acá algo que que se llama la llamada cirugía refractiva, ¿no? De que, bueno, yo no tengo nada en contra con los médicos oftalmólogos, además soy muy amigo de muchos de ellos acá en Perú, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta, pues, de que la cirugía refractiva no siempre es, pues, una alternativa al 100% efectiva, ¿no? Y bueno, algo sí que critico mucho es cuando inclusive la cirugía refractiva se utiliza, pues, en ofertas, ¿no? Se oferta la cirugía, bueno, como si estuviera vendiendo, pues, prendas, y eso sí no estoy de acuerdo. Pero vemos, pues, analizando cuántos pacientes se van operando al año, vemos pues que en el Perú existen alrededor de 15 Zimmer láser, ¿no? Eso fue un muestreo que hicimos hace 2 o 3 años, ¿no? Donde visitamos las principales clínicas, conversamos con el personal, cuántos pacientes se vienen operando, ¿no? Y más o menos al año en el Perú nomás operan 50.000 pacientes. Y en Colombia hemos encontrado una cifra que son alrededor de 58.000 pacientes al año, ¿no? Pero bueno, ese pacientes que luego no quedan satisfechos al 100% de su corrección visual, bueno, ya es este campo, ¿no? Para los lentes de contacto de córnea irregular. Bien, entonces, ¿cuáles son los candidatos? ¿No? Esto recordando, ¿cuáles son los candidatos ideales para utilizar lentes de contacto blandos tóricos? Primero, que el paciente esté motivado. Eso es importante, ¿no? Si tenemos un paciente motivado, es un paciente que va a colaborar en la consulta, va a colaborar en la adaptación. Luego de que a este paciente lo hemos evaluado, lo hemos colocado como lentes de prueba, no lentes de contacto gas permeable, no lo tolera, entonces pasamos ya a los lentes blandos tóricos, ¿no? También, ¿cuáles son los candidatos? Son pacientes que tienen astigmatismo totales de 0,75 dioptrías o más, o pacientes que tienen astigmatismos residuales mayores a 0,75 dioptrías, porque como recordaremos, los lentes gas permeables solamente corrigen hasta 0,75 de astigmatismo residual. Luego, también es importante analizar, conversar con el paciente, ¿no? ¿Cuál es la actividad que realiza el paciente? ¿No? Esto es importante, ¿no? Porque hay pacientes que realizan actividades tanto de visión cercana y visión lejana, donde hasta inclusive es importante corregir la totalidad del cilindro bajo, ¿no? Ya sea 0,25, ya sea 0,50, ¿no? O lo que conocemos como el 20 contento, ¿no? Lo que el paciente, las finales, cómo el paciente se siente con la corrección que le estamos entregando. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver cuáles son las fuerzas que interactúan con un lente de contacto, ¿no? En general, bueno, tenemos pues que un paciente astigmata es un paciente que tiene una córnea tiene cierta toricidad, tiene una superficie tórica, perdón. Acá tenemos pues en este gráfico, ¿no? Cuáles son las fuerzas que interactúan. Tenemos pues que el lente descansa sobre un colchón de lágrima, tenemos la acción del párpado superior, y en esta y en este cuadro de vectores, ¿no? Podemos ver que está la fuerza estática del párpado, tenemos que hace una fuerza de compresión con el lente de contacto, ¿no? Entonces cada vez que el paciente parpadea, vemos pues que el lente se mueve en forma vertical de arriba hacia abajo. Todos los lentes de contacto tienen una marca de referencia, ¿no? Todos tienen una marca de referencia dependiendo de la marca.
Ya esta, la marca de referencia, como dice el texto, son usadas para evaluación de la orientación del lente de contacto, ¿no? Esto no debe de confundirse con el eje del lente, sino es para la evaluación durante la adaptación. También, también se terminó en el 85 Frost que los párpados al abrirse y cerrarse no lo hacen de manera, de manera vertical, sino lo hacen pues, tiene un movimiento de tijera hacia adentro, ¿no? Donde vemos que la línea roja, vemos pues donde, vemos en esta línea la posición pues del párpado cuando está cerrado, ¿no? Y cuando está abierto, entonces los párpados hacen un movimiento de tijera hacia la zona nasal. Está acá. Luego acá tenemos un ejemplo. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, Roberto. Te pido un favor, si puedes, hay un botoncito ahí a la derecha tuya de tu cámara, el botoncito blanco, se puede subir un poquito, es el sonido, o si te puedes acercar un poquito al micrófono, las dos cosas, si se escucha bien, pero si se escuchara un poquito más duro, mejor. ¿Ahora mejor? ¿Sí? ¿Ahora está mejor? ¿Aló? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? Ya. Ok, correcto. Muchas gracias. Bien, en este cuadro podemos ver algunas marcas de referencia de algunas marcas, ¿no? Muchas de ellas hasta inclusive ya salieron del mercado, ¿no? O han sido reemplazados dentro de la misma casa comercial por otras marcas, como por ejemplo tenemos pues el Focus Toric, ¿no? Que fue reemplazado por el Aeroptis para astigmatismo. Tenemos el Torisol de Siva, bueno, que ya no está. Y acá vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Es importante realizar la evaluación de la rotación utilizando pues una lámpara de hendidura, ¿no? Eso es ideal. ¿Por qué? Porque en astigmatismos altos, ¿no? Sí tenemos que tener la medida exacta, ¿no? La medida exacta o los grados exactos que ha girado el lente. En cambio, en astigmatismos bajos sí el paciente puede tolerar pues 5 grados hasta 10 grados inclusive, ¿no? Por ejemplo, astigmatismos altos, que lo consideramos pues a partir de 250 a partir de 250 en adelante, sí, ahí sí pues tendríamos que utilizar una lámpara de hendidura y que tenga pues este dispositivo para evaluar cuántos grados ha girado. Acá tenemos también otra imagen donde es un círculo, porque sé que la luz de no ayuda bien, pero está justamente por acá, ¿no? Acá tenemos pues, tres líneas, ¿no? Tres líneas que también es utilizado por una marca que sigue en el mercado. Hasta inclusive estos puntos, ¿no? Que ya no se utilizan ya el tintado, ¿no? El tintado que bueno, que utilizamos acá en Perú hace muchos años, pero ya lo hemos reemplazado por una marca permanente y a veces como anécdota a veces sucedía, ¿no? De que el tinte, como sabemos que es solamente para el proceso de adaptación, pero después de algunas semanas, unos meses inclusive el tinte se borraba y muchas veces el paciente regresaba a la óptica, al consultorio, ¿no? A reclamar, entre comillas, ¿no? Reclama, mira, se me ha borrado el tinte, hay que remarcarlo, ¿no? Son creencias que tiene el paciente, pensaba de que el lente ya no iba a funcionar o ya no estaba funcionando, ¿no? Pero ya se ha reemplazado por las marcas de referencia ya de tipo permanente. Bueno, en este caso solamente por cuestiones didácticas lo hemos teñido con fluoresceína, ¿no? Bueno, también se puede teñir los lentes blandos con fluoresceína, pero siempre y cuando ésta sea de alto peso molecular, pero lamentablemente es muy caro, ¿no? Y en algunos países inclusive no hay a disposición. Como lo repito, en este caso solamente lo hemos teñido con fines solamente didácticos. Entonces, hablando ya del sistema de estabilización, no uno de los más utilizados y más exitosos, ¿no? Es el prisma de balastre. Estos lentes tienen, este sistema de estabilización tiene pues un prisma en la parte inferior de 1.5 dioptrías, ¿no? Y es estabilizado por las diferencias de espesores.
pero también tiene sus desventajas, ¿no? De que la parte en la zona inferior hay menos transmisión de oxígeno porque la zona inferior es más gruesa. Y también en algunos casos hay incomodidades, ¿no? Con la interacción entre el lente y el párpado, justamente por este espesor. Este es el diseño de un sistema de prisma de balastre. Vemos que en la zona inferior el lente es más grueso, ¿no? La zona inferior del lente es más grueso. También es importante, ¿no? Al realizar la evaluación al paciente, es evaluar también las características físicas del paciente, como por ejemplo las aberturas palpebrales, ¿no? El tamaño de las aberturas palpebrales, porque eso también puede influir en la adaptación. El paciente puede ser muy motivado, pero hablando pues de un lente, en este caso prisma de balastre, donde el diámetro es relativamente grande, ¿no? 14,8 o 15 inclusive, en la sola inserción del lente no va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces también es importante también es determinar pues qué candidato es ideal para determinar o para utilizar determinados diseños. Acá también tenemos un diseño que se llama estabilización acelerada, ¿no? Es una marca de lentes de contacto de reemplazo programado que también funciona muy bien. Tenemos acá el Precision Balance 840, ¿no? De la marca esta es una variación del prisma de balastre, ¿no? Donde antes, a diferencia de que la zona más gruesa estaba en la totalidad de la zona inferior, en este caso solamente las zonas más gruesas, ¿no? Están en las zonas 8 y en las zonas 4. Evaluar la rotación. Esto es importante, ¿no? Importante la evaluación de la rotación y para esto utilizamos pues estas técnicas de recordación rápida o mnemotécnico, por ejemplo LARS, lo que es Left Addition, Right Subtract, que significa si gira hacia la izquierda, se suma, si gira hacia la derecha, se resta, si gira en la manera horaria o si gira de manera antihoraria, como ustedes mejor se acomoden. Este principio funciona o se aplica para todos los lentes de contacto blandos tóricos. Algo que también es importante, ¿no? Para los que tenemos a disposición de repente una lámpara de hendidura, ¿no? Evaluar siempre el centrado. Que el lente se encuentre siempre centrado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos puede inducir de repente una falsa rotación. ¿Y cómo evaluamos si un lente está centrado? Cuando vemos pues que la lámpara, que el haz de la hendidura de la sección óptica, como vemos acá en color amarillo, pasa exactamente por la zona pupilar y también pasa por el centro mismo del lente de contacto. Entonces en ese caso vemos pues o podemos decir que un lente está centrado. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si este lente de contacto que está centrado gira pues hacia nuestra derecha? Eso es importante también, ¿no? A veces por distracción o lo que de repente empezamos a adaptar lentes de contacto blandos tóricos, a veces hay muchos errores, pero bueno, ¿quién no se ha equivocado, ¿no? Entonces a veces se toma como referencia la derecha o la izquierda del paciente. Y es totalmente lo contrario, ¿no? En este caso se toma como referencia al especialista que está observando un paciente, que está evaluando un paciente. Por ejemplo, en este caso estamos probando pues un lente de contacto -4, -250 a 10 grados. El lente ha girado 20 grados hacia la derecha. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué hacemos? Sumamos o restamos. Se restan los grados que ha girado. Entonces, si tenemos a 10 grados menos 20 grados, tenemos 10 menos 10 vendría a ser 0, que es lo mismo que 180. Entonces 180 menos 10 sería 170. Entonces en este caso el siguiente lente a pedir o a solicitar por cambio sería -4 -250 por 170. ¿Correcto? Bueno, acá la imagen no ha salido bien, ¿no? La idea es que salga pues cuadro por cuadro, pero en fin, aquí más o menos lo voy a explicar. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede en el caso de que un lente se encuentre descentrado? En este caso, ¿cómo ven el lente? ¿Está centrado o lo encuentran descentrado?
En este caso el lente está descentrado, exacto, ¿no? Como he marcado. ¿Por qué? Porque porque en nuestra derecha vemos que hay más espacio, ¿no? Más espacio entre el lente de contacto y el limbo que hacia la izquierda. Entonces en ese caso el lente está descentrado. Entonces, ¿qué pasaría si paso el haz de la lámpara de hendidura? Como vemos acá en la imagen. Si pasamos por el centro del lente, va a estar descentrado con respecto a la córnea. Si el haz de la lámpara de hendidura lo pasamos por el centro de la zona pupilar, vemos pues de que el lente está descentrado con respecto al lente de contacto. Correcto. Entonces es muy importante, ¿no? Primero verificar si el lente está centrado. ¿Por qué? Porque eso nos puede dar una falsa rotación. ¿Y por qué me refiero a una falsa rotación? Porque la marca de referencia de este lente estaría por acá. Entonces se puede inducir o se puede pensar de que el lente ha girado. Bien, entonces dentro de la técnica de adaptación en general, ¿no? Sabemos pues de que hay que hacer una historia clínica, eso es importantísimo porque ahí anotamos todas las referencias del paciente. Tenemos pues hacer una buena refracción, siempre una buena queratometría, para determinar pues si es que la curva base que vamos a seleccionar o el diseño que vamos a seleccionar va a calzar, ¿no? Con la córnea del paciente. También evaluar las características físicas del paciente, como decía pues el diámetro horizontal es divisible, las aberturas palpebrales y también algo muy importante, también la película lagrimal. Eso es importantísimo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo calcular el poder, ¿no? Tenemos pues que una refracción de -3, -2 por 180. Hacemos pues el cálculo bicilíndrico, ¿no? Tenemos pues -3 por 90 y -5 a 180. Sacamos el poder de vértice y el lente final tendríamos, o el lente a pedir sería -3, -250 por 180, correcto. Exacto, la solución para un lente descentrado sería probar con otro diseño. Así es, con otro lente, porque este diseño, o mejor dicho, esta marca se descentra, entonces tenemos que buscar, ¿no? Otro diseño, de repente un diámetro un poco más grande, ¿no? O de repente puedes manifestarle o decirle al paciente, ¿no? De que, bueno, la única opción sería pues de repente un lente de contacto blando, ¿no? Perdón, un lente de contacto gas permeable. Pero siempre para adaptar un lente de contacto en general debemos de conocer todo lo que nos ofrece el mercado. Así es, para de ahí seleccionar, ¿no? Seleccionar si está descentrado con un diseño, probar pues con otros diseños, ¿no? En el caso que tenemos un paciente que está motivado. Muchas gracias, Roberto, por la foto. Así es, una foto en IPEC. Esperemos pues si Dios quiere estar por allá en junio, ¿no? Acá. Excelente, Javier, va todo muy bien. Gracias, Roberto. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que es un paciente de 32 años, profesional, practica deporte, ¿no? Y desea utilizar lentes de contacto para mayor comodidad, para sus actividades, ¿no? Porque imagínense practicar pues un deporte de contacto, como por ejemplo el fútbol, el vóley, el básquet, no va a ser sumamente incómodo pues estar con las gafas porque puede inclusive arriesgar su integridad física, ¿no? También en el caso de que sea un paciente que practique ciclismo, ¿no? Si practica el ciclismo y con gafas, seguramente las primeras cuadras o las primeras distancias va a estar muy cómodo, pero también el mismo sudor va a hacer que las gafas se empañen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que en este caso tenemos pues que el paciente tiene una refracción de -6 con -2 por 10 grados, tiene una OESA visual de 20/20 y recordemos siempre de que con el lente de contacto que vamos a adaptar, el paciente tiene que tener la misma OESA visual que con sus gafas o mejor, nunca menos, ¿no? También es importante realizar la queratometría para determinar pues si es que la queratometría, sobre todo tomando como referencia el K-plano, va acorde, ¿no? con el diseño, con la curva de base del lente de contacto o de la marca que vamos a adaptar. Eso es importantísimo también, porque si no nos puede dar pues otros resultados, como por ejemplo
un excesivo movimiento en el caso de que el lente quede flojo, o de repente cero movimiento, o el lente va girando, ¿no? Va girando conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Ese es el caso del lente ajustado. Entonces, las marcas nos han facilitado de verdad la adaptación hoy en día, ¿no? Porque todas las marcas, la gran mayoría de marcas, bueno, tiene sus tablas de conversión. Ojo, y cada marca tiene su propia tabla de conversión, porque esto es importante, eso va en función al diseño propio del lente. Entonces, por ejemplo, ¿no? En esta marca tenemos pues que menos 6 con menos 2 por 10 grados. Ubicamos en la columna de la derecha el menos 6, ¿correcto? Y en la columna superior ubicamos el menos 2. Entonces el cruce de poderes me indicará la medida a solicitar. En ese caso es menos 5, menos 1,75 y las tablas ya incluyen la conversión al vértice. Entonces me envían un lente de contacto con la medida ya convertida, ¿no? Que sería menos 5, menos 1,75 por 10 grados según la tabla. Colocamos el lente de contacto al paciente. Esperamos que el paciente supere este lagrimeo reflejo, porque como un lente de contacto es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces el organismo reacciona ante una molestia, ante un cuerpo extraño, segregando pues lágrima. Y es importante de que el paciente supere este lagrimeo, porque como el lente va a estar sobre gran cantidad de lágrima, el lente pues no va a lograr una estabilización. Pero luego unos minutos, dependiendo también del paciente, 10 minutos, 15 minutos, hasta 20 minutos, entonces ahí lo que procedemos es al evaluar el movimiento, el centrado y la rotación del lente de contacto en la lámpara hendidura. ¿Correcto? Entonces hemos colocado el lente de contacto, el paciente ya superó este lagrimeo de reflejo que les comentaba. Roberto, no se ve el video, qué pena. Acá se había grabado un video. Un momentito, ahora no, el video está aparte, me tienes que avisar y yo te lo coloco. Ok. Aquí, por favor, ¿Cuál va primero? A ver, el antihorario. Rotación derecha. O rotación izquierda. Derecha. Ahí va. ¿Lo puedes adelantar o retroceder? Ya, perfecto. Ahí ve. Lo repetimos una vez Sí, más. yo te repito, sí. Ahí vemos pues de que la marca de referencia se pudo apreciar que ha girado hacia la derecha, ¿no? Ya. Recuerden todos que pueden ampliarlo. Además lo van a tener ustedes para bajarlo después en su computadora. Ok. Pueden ampliarlo para verlo mejor, como les decía desde que empezamos. Ya, gracias Roberto. Gracias. ¿Me pides el otro? Sí, ahí luego yo te aviso, después de 2 diapositivas más. Uy, se adelantó todo. Hay que volver. ¿Cuál era? Vamos por la 30 más o menos. Acá estábamos, ¿no? Bueno, en ese caso ya pudimos apreciar el video, ¿no? Que el lente se desplazó hacia la derecha. Y en este caso no vamos a suponer que ha girado 10 grados hacia la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Si inicialmente me mandaron un lente con 10 grados, ¿no? Entonces si ha girado hacia la derecha, lo que tenemos que hacer es restar esos 10 grados y el siguiente lente a pedir sería menos 5, menos 1,75 a 0 grados, ¿no? O 180, que es lo mismo. Aquí, por favor, Roberto, el video rotación hacia la izquierda.
Ya va. Sí, aquí por favor, rotación hacia la izquierda. Ahí estamos. ¿Ven? Aquí está justo la marca de referencia, como ha girado pues hacia la izquierda. ¿Correcto? Listo, Roberto, gracias. ¿Terminó? Sí, ¿Terminó? sí, Roberto, gracias. A ver, vamos a buscarlo. Yo te la busco, yo te la A ver, busco. Por ahí está. ya, listo. Ya. Entonces, ¿qué puede pasar también en la consulta, ¿no? Puede suceder también de que el ente, el paciente, como en este caso, ¿no? Con sus monturas, con sus gafas, tenga una buena huesa visual, ¿no? Con -350, con -250 por 180. Coloquemos el lente que está, y lo observamos que está centrado, ¿no? Las marcas de referencia que pueden estar a horas 3, 6 y 9, o en este caso horas 6 está centrado, pero el paciente manifiesta que no tiene una buena huesa visual. Entonces el siguiente paso a seguir es procedemos con una sobrerefracción, o de repente hay que compensar la medida, ¿no? Que la sobrerefracción puede ser esférica, puede ser solamente cilíndrica, o puede ser esferocilíndrica. Entonces, para adaptar un lente de contacto blando tórico, lo ideal sería utilizar pues los lentes de diagnóstico, ¿no? Los lentes de diagnóstico pues, se puede utilizar pues un lente totalmente esférico, ¿no? Donde primero empezamos a corregir la corrección esférica y luego empezamos con el 80% del cilindro. Puede ser también, se puede utilizar también un lente de contacto esférico que tenga diseño tórico, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que no tenga cilindro. Esto es para evaluar la rotación. También se puede utilizar un lente de contacto esférico plano con poder cilíndrico, obviamente y con eje, ¿no? Eso también se puede utilizar. O también un lente de contacto esfera y cilindro, ¿no? Según la refracción usando la tabla, también. Entonces de esta manera podemos utilizar lentes de diagnóstico para adaptar un lente de contacto blando tórico. Entonces, ¿cuál es el pronóstico que podemos encontrar? ¿No? ¿Qué es lo que se puede presentar? Primero, pues que en ejes a 90 y 180 grados, o sea 10 grados más, 10 grados menos, generalmente tienen menor rotación. Los ejes que tienen mayor rotación son los oblicuos, ¿no? En astigmatismos irregulares definitivamente hay mayor rotación. Cuando el eje del astigmatismo refractivo total y el eje del astigmatismo corneal es diferente, también se puede presentar un alto porcentaje de rotación. Es importante, como les decía, la atención o flacidez de los párpados y también evaluar la curva base versus la queratometría para evitar pues que el lente que vamos a adaptar esté quedando flojo o esté quedando pues muy ajustado, ¿no? En ambos casos no habría no sería una adaptación satisfactoria. Acá tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Para adaptar un lente blando tórico hay que conocer los diseños, materiales, curvabases, en general los parámetros que tenemos en nuestro mercado, que tenemos a disposición, ¿no? También en astigmatismos que sobrepasen las 2.5 dioptrías, que es considerado un astigmatismo alto, cabe la posibilidad de hacer cambios por ejes o por poderes. En caso de astigmatismos muy altos, ¿no? En caso de astigmatismos muy altos, vamos a hablar de 6, 7, 8, esto siempre y cuando pues en la topografía que le hagamos encontremos pues que hay ortogonalidad, el lente no se va a estabilizar, ¿no? Pero lo que podemos probar es disminuir un 20% el cilindro, pero en este caso vamos a sacrificar visión y eso sí hay que informarle al paciente, ¿no? Si el paciente está de acuerdo, entonces continuamos con la adaptación. Algo también que es sumamente importante, si probamos una marca,
si probamos una marca, hay que terminar adaptándole esa marca, ¿correcto? Porque no puedo utilizar pues un lente para probar un lente A y termino adaptándolo o probando o adquiriendo un lente B. Esto primero por los diseños, ¿no? Por los diseños, pues un prisma de balaste de repente no funciona pues con estabilización acelerada o viceversa, o doble zona de adelgazamiento o 840, sería un poco complicado, ¿no? También si observamos una excesiva rotación, generalmente más de 20 grados, ya sea a favor o en contra de las manecillas de reloj, o ya sea más de 20 grados izquierda o derecha, entonces ya no será un diseño ideal y probar con otro diseño, ¿no? Es importante, la prueba que hagamos con el paciente es importantísima, ¿no? Para determinar pues el eje exacto que requiere este paciente. Esto es importante también, siempre verificar que el paciente esté satisfecho con el lente que le estamos adaptando, ¿no? A veces sucede, eso pasa más con los asesores de ventas, ¿no? De que cuando le entregan el lente al paciente, el paciente de repente manifiesta alguna incomodidad, que no ve bien, ve un poco borroso, ¿no? A veces se comete el error de decirle, no te preocupes, que este es al comienzo, así es, que poco a poco te vas a ir acostumbrando, eso no es así. Eso hay que orientar mucho nosotros que somos los responsables de la consulta, ¿no? Instruir a los asesores de ventas para que no caigan en este error. También hay que darnos un tiempo, ¿no? Para enseñar al paciente cómo manipular el lente, cómo colocarlo, cómo quitárselo, ¿no? Cómo limpiarlo, cada cuánto tiempo limpiarlo, cuántas horas tiene que utilizarlo, todo ese tiempo tenemos que tomarnos y algo es importante, ¿no? Conversar mucho con el paciente, qué es lo que puede suceder durante la consulta, durante la adaptación, porque estamos adaptando pues un lente de diseño especial, ¿no? Que cabe la posibilidad de que el lente tenga que cambiarse por otro y entonces por lo tanto la consulta se extiende a 1, 2, hasta 3 sesiones. Entonces es importante conversar con el paciente para informarles qué es lo que puede suceder, que es algo que no lo podemos predecir, ¿no? Eso va a depender ya de las características propias del paciente, ¿no? Nosotros nos podemos guiar en base a una teoría que ya puede estar establecida, pero en la práctica pues nos encontramos pues con unas situaciones no previstas y eso y para eso tenemos que hablar con el paciente para que no se desmotive, sobre todo, no piense que le estamos pues adaptando pues un diseño que no es, ¿correcto? La comunicación, como le decía, con el paciente es vital, ¿no? ¿Por qué? Porque con la comunicación con la comunicación estrecha que tengamos con el paciente es donde pues se construyen las relaciones de confianza. Las relaciones de confianza entre especialista y paciente, ¿correcto? Algo también que es importante, las visitas de control y monitoreo, ¿no? Esto es importantísimo para saber, sobre todo si el paciente está utilizando el lente como debe ser, lo está lavando según nuestras indicaciones, o si es que la huesa visual es fluctuante o ha variado. Se recomienda, después de adaptar un lente de contacto, que regrese pues a la semana, a los 15 días, a los 30 días, ¿no? Es un tiempo importante que vamos a invertir y vamos a estar seguros que este paciente está utilizando un lente de contacto como debe ser y sobre todo vamos a ganar más pacientes, porque a veces sucede que le colocamos el lente al paciente, el paciente ve muy bien, se siente muy cómodo, pero se va y nunca más lo vemos. Y no sabemos si es que le fue bien con el lente y no sabemos qué pasó. Lo ideal es nosotros que estos pacientes estén en constante comunicación con nosotros, que es nuestro círculo de confianza. ¿Correcto? Bien, creo que eso ha sido todo por mi parte. No, lo ideal es una conferencia online, es un seminario, ¿no? Donde, sí, a ver, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? He tenido un poco de dificultad. Ya, ya, muchas veces sienten ver una imagen atípica de cometa, ¿no? Ya, eso puede deberse al diseño del lente o el tamaño de la zona óptica también del lente de contacto que estamos adaptando.
¿no? Si esto y también hay que conversar en qué momento se presenta, ¿no? Se presenta en, si es que hay mucha luz o de repente en las noches, ¿no? Eso también es importante. Yo aconsejaría, si es que esto es una molestia ya para el paciente y es una molestia ya muy marcada, ¿no? Entonces, probar con otro diseño, ¿no? Eso yo recomendaría eso. ¿Ok? Gracias a ti por la consulta. Te pido un favor, Javier, que leas Ya, la ok. pregunta, no sé si la Sí, sí, leíste, claro, sí. la pregunta Ya, perfecto. para que quede grabada la pregunta. Pregunta Marcela, acá en general tiene que ver con el tamaño de la zona óptica o el modo de elasticidad del material si la lente está un poco justa ya que se deforma. Sí, perfecto, exacto. Muchas gracias. No, era más bien. Sí, un aporte. Muchas gracias, Marcela, por exactamente, ¿no? Como decía, la zona óptica o el modo de elasticidad. Correcto, ¿no? Porque el lente se puede flexionar, ¿no? Y al flexionarse, pues puede provocar pues esa visión fluctuante, ¿no? Bueno, solamente como referencia, ¿no? Como referencia, de esta podemos complementar lo que les he presentado, ¿no? Con los modos de Yacle, ¿no? Y también con un texto que es que está muy completo, ¿no? Que es la adaptación de lentes de contacto. Esta es la segunda edición de Patricia Magnelli y la autora Cristina Ferniot, ¿no? Un conocido de ustedes. Es un texto bastante completo y de verdad bastante didáctico, donde inclusive incluye autoevaluaciones. Así es, ese es mi correo. Ese es mi correo, para cualquier consulta o duda o algo que de repente podamos compartir, ¿no? Espero haber aportado algo de mi experiencia en sus conocimientos y de verdad que los felicito, ¿no? Los felicito por haberse inscrito, por participar de manera muy activa en estos seminarios que organiza Roberto. Nuevamente, Roberto, yo muy honrado, ¿no? Muchas gracias por seguir confiando en este humilde servidor y la poca experiencia que pueda tener en el campo de la contactología. No, muy interesante, la verdad. Roberto. Lo mismo, Marcela, exacto, sí, como le comenté a Roberto, no Roberto, no se te escucha. Ok, nuevamente.